Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos al mejor y único show de entretenimiento deportivo de la radio, la televisión y las plataformas digitales a nivel global. Hoy, como siempre, tenemos un súper programa preparado para todos ustedes en esta cápsula informativa de Pasaporte Mundialista, en donde les vamos a contar detalles de lo sucedido, la resaca que nos ha dejado la Copa del Mundo, además el tema de celebraciones, porque ayer México celebró por todo lo alto, en todo el territorio nacional, con una celebración que para mí no tiene ni sentido realmente todo lo que se pudo vivir. Me imagino yo, imagínate cuando llegan al quinto partido los mexicanos, imagínate vos si llegasen a colarse entre los cuatro mejores, imagínate vos, como dice Chicharito Hernández, cosas chingonas, si llegaran incluso a coronar, llegar a la final de la Copa del Mundo. Esto se desbordaría, porque lo que sucedió en las últimas 12 horas acá en el país no tiene absolutamente el más mínimo sentido. Pero además vamos a platicar un poco acerca de los términos futbolísticos de lo que se vivió en ese partido entre las selecciones nacionales de México y Corea del Sur, y la previa de lo que se va a vivir este día en la Copa del Mundo. Señoras y señores, pónganse cómodos porque ya comienza Pasaporte Mundialista. Arrancamos. Bien, arrancamos entonces el programa del día de hoy, esta cápsula de Pasaporte Mundialista, comentando un poco los detalles de lo sucedido en las últimas horas, en especial en ese partido extraordinario que vivimos en el estadio Akron de Guadalajara, en el que la selección de México se enfrentó a su similar de Corea del Sur. Primero entramos en materia en términos futbolísticos, lo que se vivió a lo largo de esos 90 minutos, esa selección mexicana que para mí, de momento, por lo menos en ese partido contra la selección de Corea del Sur, habrá dejado seguramente a Javier Aguirre más preocupaciones que tranquilidad. El aficionado festeja, el aficionado gana la selección y festeja aunque gane 1-0 con un gol con la uña. Pero al final, a nivel futbolístico, el análisis que seguramente tuvo que haber hecho ayer Javier Aguirre, director técnico de la selección mexicana, tiene mucho más que ver con el tema futbolístico y lo que se vio dentro del campo. Porque en la previa de ese partido ayer entre la selección de México y Corea del Sur, que nosotros estuvimos presentes en esa conferencia de prensa que brindó el director técnico mexicano, decía: yo en el partido inaugural hice debutar a 10 futbolistas que nunca habían estado en una Copa del Mundo, y les dije a cada uno de ellos que no se preocuparan y que si habían sido víctimas del nerviosismo que trae consigo el debut, en este caso de un mundial, pues obviamente que tenían permiso y tenían el beneficio de la duda de lo que hubiese salido mal en ese momento, pero que ya no había espacio para cometer más errores. Y yo creo que ayer tuvo que existir más preocupación en Javier Aguirre al darse cuenta que no era un error que se cometía en el partido contra Sudáfrica, no eran errores que se cometían por temas de nerviosismo ante el debut mundialista, sino que estamos hablando en todo caso de una selección nacional mexicana que ayer sufrió desconcentraciones claves a lo largo de todo el partido y falta de conexión en todo el campo. Al momento de defender era pelotazo para tratar de buscar la salida, no había esa conexión entre la defensa y el segundo cuarto de campo para tratar de hilvanar un poco de jugadas ofensivas, y al mismo tiempo esa desconexión total entre el medio campo y la zona ofensiva, que tuvo que recurrir incluso en más de alguna ocasión a buscar únicamente los jugadores de arriba, a buscar el error de los centrales del equipo de Corea del Sur. En este caso, bueno, el gol incluso de Romo, que por cierto, ese gol de Romo es sumamente significativo para él y para toda su familia, porque Romo es jugador de Guadalajara, que juega en ese estadio en el Akron, es el estadio de su casa, hace su primer gol en Copas del Mundo y lo hace en su estadio y lo festeja con su gente y lo grita con su familia. Entonces al final tiene un significado diferente este gol de Romo para él y para todo su grupo de amigos, para su familia, para todo su núcleo cercano. Romo ayer con ese gol pues realmente transformó lo que ha sido su carrera hasta el momento, con ese su primer gol en Copa del Mundo y hacerlo en su propia casa. Fuera de esto, el gol de Romo nace de un error precisamente de la saga del equipo coreano. La mala salida del arquero al bajar con el balón entre las manos, choca con el defensa central y el balón cae al suelo, y ahí precisamente en lo que tiene que estar, Romo lo ve y coloca el balón en el fondo de la red para poner las acciones 1-0, que ese fue el gol, el único gol de todo el partido. Si usted le quita esa jugada de peligro de la selección mexicana, bueno, que en este caso no fue ni jugada de peligro de la selección mexicana, sino que en este caso fue, si usted le quita o le sustrae esa jugada del gol a la selección mexicana, en todo el partido no hubo jugadas de peligro real
en la portería de la selección coreana. Sin embargo, por parte del otro equipo, la selección de Corea del Sur sí se acercó en diferentes ocasiones a la portería del equipo mexicano. De hecho, hubieron 2 o 3 salvadas extraordinarias por parte del equipo mexicano para tratar de mantener el resultado, y eso termina siendo de lo más significativo para que a día de hoy, digamos, México está clasificado a la siguiente ronda de la Copa del Mundo. Repito, la selección de Corea para mí fue superior a lo largo de casi todo el partido. La selección mexicana jugó un poco con la desconcentración que tuvieron en algunos momentos los futbolistas coreanos, y yo creo que de ahí es donde parte realmente el beneficio que se saca de tener este resultado, en el que al final se logra encontrar un camino diferente para esta selección mexicana, en el que al final se logra también prever la posibilidad de que esta selección mexicana avanzara de una manera directa en la Copa del Mundo United 2026. La selección de México a nivel futbolístico presentó muchas carencias. Javier Aguirre tendrá mucho que trabajar, porque si esto que sucedió ante la selección de Corea del Sur sucede ante una selección de Alemania, ante una selección de Portugal, de Inglaterra, de selección de España, de Brasil, esto termina en goleada y termina en una humillación terrible para los mexicanos en su propio país. Ni quiero pensarlo yo si las toma una de estas selecciones nacionales. O sea que al final, y ojo, que con esto no quiero decir que México no tenga la posibilidad ni tenga posibilidades contra este tipo de selecciones, que yo creo que sí. A nivel futbolístico tiene una generación de jugadores que me parece podrían marcar una historia. Sin embargo, se tiene que recomponer futbolísticamente hablando este equipo, se tiene que trabajar mejor esta versión de la que estamos viendo en la actualidad de la selección mexicana, para que de ahí pueda encontrarse realmente una resurrección total de esta selección, que al final, repito, a nivel futbolístico ha dejado mucho que desear. El resultado salió ante la selección de Corea, termina ganándose el partido, pero ese resultado no marca un antes y un después, todavía no. Es el momento. Seguramente Javier Aguirre lo tratará de trabajar para que así sea en las próximas horas, y de hecho para el próximo partido ante la selección de República Checa se puede encontrar realmente ya a una selección mexicana que haga mejor las cosas y que transporte realmente a nivel futbolístico para sacar beneficios de los que no se ha sacado en este momento en la Copa del Mundo, porque de momento está desaparecido a nivel futbolístico el equipo de Javier Aguirre. La selección mexicana no encuentra, pero saca los resultados, y eso es lo que vale. En el fútbol es así. En el fútbol no importa si ganás 1-0 con un gol empujado por el cabello y es autogol del equipo rival, o si lo pateó con la uña, o si lo metiste con la panza, no importa. Lo que importa es el resultado. Sin embargo, a nivel de metodología para buscar un título tan importante como la Copa del Mundo, ahí ya encaja los temas futbolísticos, y es aquí donde nos encontramos entonces ante las posibilidades que pues obviamente seguramente querrá tener Javier Aguirre más adelante en esta Copa del Mundo. Continuamos con más información, ahora platicando un poco acerca de un segmento que gusta mucho desde que empezamos con Pasaporte Mundialista, y es No Todo de Fútbol. Vamos a ir en este momento y voy a guardar silencio yo, nada más para presentarles una pequeña cápsula de unos cuantos segundos para que escuchen un poco del ambiente, las celebraciones y el estadio, de cómo se vivía ese partido tan importante para los mexicanos entre México y Corea del Sur en la fase de grupos de la Copa del Mundo. Regresamos con comentarios de los temas y las celebraciones que se dieron a lo largo y ancho de todo el país mexicano el día de hoy. Y en esto que vemos en pantalla precisamente es lo que les mencionaba, es el ambiente que se vivió en las afueras del estadio, en el interior del estadio, y un momento épico que para mí marcó también lo que estaba sucediendo dentro del estadio de Guadalajara, que era una sensación no de fanatismo como tal, era una sensación de posesión, de este es mi país, esta es la representación que yo quiero mostrar de una Copa del Mundo, y esto es México. Esto es México, perdón, sí, porque estamos en un horario familiar, pero como dirían los mexicanos, ¡viva México, cabrones! O sea,
es el momento preciso en el que el pueblo mexicano se une, no solamente en pro de la celebración de lo que había por la noche, sino también en la etapa previa de ese partido ante la selección de Corea del Sur, que no era un partido ni ante Alemania, ni ante Argentina, ni ante Italia, ni ante Holanda, era un partido ante la selección de Corea del Sur, pero se vivió con una efervescencia tal que 6 horas antes, escuche bien usted, 6 horas antes de que incluso se abrieran los portones en el Estadio Akron, ya se había abierto las puertas de los FanFest y ya estaban abarrotados los dos FanFest con más de 26,000 en un lugar y 14,000 en el otro. Estaban abarrotados los FanFest en la ciudad de Guadalajara. Me imagino igual también estaba en la Ciudad de México. Y lo importante de todo esto es que una vez antes de arrancar el partido, se notifica. Esta es una información que obviamente lleva una terminología no positiva. Sin embargo, se notifica que hay demasiada cantidad de gente en los alrededores del FanFest y que han botado las vallas de prevención y se han metido todos. O sea, fácilmente pudieron haber existido ayer unas 50,000 personas en lugar de 25,000 solamente en la zona del FanFest que se estaba llevando a cabo en las afueras de la Catedral de Guadalajara, que es el principal. O sea que solamente allí fácilmente pudieron haber existido unas 50,000 personas fácilmente, que ahí hay acceso para 26,000. Sin embargo, pues en este caso estamos hablando de una cantidad de gente que no cabía en el lugar, que no cabía ni en esa zona ni en el otro FanFest que había en la ciudad de Guadalajara, pero que al final transformó totalmente a una ciudad. Los bares estaban repletos en todo el camino. En el trayecto que íbamos hacia el estadio, estaba todo abarrotado, había filas, porque el estadio, para quien no lo conoce, el estadio de Guadalajara queda en las afueras de la ciudad. O sea, estamos hablando de que para ir al estadio de Guadalajara tienes que estar aproximadamente unos 50 minutos en carro para llegar en estos partidos de Mundial. Los periodistas amigos me comentan que para los partidos de Liga te tardas 25 o 30 minutos en llegar. Entonces le agregamos 20 minutos por el tema del tráfico, por ir lento y porque había calles cerradas y hay un determinado momento en el que te tienes que bajar y caminar sí o sí. Entonces, como 2 o 3 kilómetros, o sea, 45 minutos a pie antes de llegar al estadio, ya te tienes que bajar y de toda esa zona en adelante había una fila que yo no me imagino. En determinado momento la venta de boletería lo que habrá sido la locura para poder llegar a los tickets de los partidos de la selección mexicana, porque es que estaba abarrotado toda la zona del camino hacia el estadio y todos los alrededores también, que ahí estás en medio de la nada, que ahí hay montañas, hay árboles, hay tierra y no hay nada más. Hay unas cuantas banquetas donde te puedes sentar y descansar un poco y unas zonas en donde puedes estar bajo techo con sombra y todo lo que quieras. Sin embargo, en la mayor parte de toda esa zona no hay. Y ojo, que el día de ayer también fue un día bastante atípico a nivel de clima. Fue un día bastante atípico a nivel de clima. Hey, mira, where are you from? Oh, okay. Y pues bueno, ahí está. Lo que decíamos, al final, en el trayecto que iba, el camino hacia el estadio, por cierto, muchos aficionados de todas partes del mundo, algunos comentaban por ahí que son de Francia, otros que comentan por ahí que son de Portugal y que le van a la selección de Portugal, y un poquito de todos los detalles que nos comentaban por aquí. Pero bueno, la efervescencia, volviendo nuevamente al tema, esto de que se viven las Copas del Mundo, y es precisamente lo que les decía, era una efervescencia tal que no había ni zona para acampar allí. O sea, estaba repleto a todos los alrededores del estadio y yo creo que la afición mexicana se ha ganado un 100%, no solamente por la hospitalidad con la que está conteniendo esta Copa del Mundo, sino también por la transformación que ha logrado hacia el mundo entero, para ejemplificar no solo de qué manera se puede asumir un rol de organizador de Copa del Mundo, sino también cómo puedes ofrecer ese tipo de hospitalidad al resto de los que llegan al país mexicano. Y realmente es de 100%, yo creo que lo más importante que me llevo yo de esta organización de Copa del Mundo de México es eso, es la hospitalidad y realmente el país como tal, cómo se transforma en esa efervescencia que se vive el fútbol. Ya estas imágenes que estamos viendo en pantalla también son de la celebración, que ni les quiero contar, eso se extendió desde la noche hasta las 5:30, 6 de la mañana, o sea, salió el sol y la gente estaba en la calle todavía festejando el triunfo ante la selección de Corea del Sur. Y además de todo, fuera de que también lo festejaron en Guadalajara, se festejó también en El Ángel, en México, donde se juntaron más de 110,000 personas, confirmado por la policía local.
más de 110,000 personas en México DF, y acá en la zona de Guadalajara, pues ahí en la glorieta seguramente se habrán juntado fácil unas 70,000, 50,000 personas aproximadamente. Realmente fue una fiesta total lo que se ha vivido. Vamos a tener más detalles de lo que está pasando en la Copa del Mundo en la Pasaporte Mundialista edición nocturna, así que todos al pendiente. En este momento hemos llegado al final, a la recta final ya, para despedir este segmento de Pasaporte Mundialista, esta cápsula informativa en la que les hemos llevado un poco acerca de la resaca y los detalles de lo que ha sucedido en las últimas horas. También hay que disfrutar de los partidos de esta jornada del día de hoy en la Copa del Mundo, y obviamente el análisis completo de todo lo que suceda en las próximas horas lo vamos a tener en la edición nocturna de Pasaporte Mundialista. Desde acá yo me despido, siempre brindándoles a ustedes la mejor de la información de todo lo que está sucediendo en el Mundial. Yo soy José Claros. Hasta la próxima.